¿Vale la pena comprar el nuevo Redmi Note 14 de Xiaomi o en su lugar si ya tienes el 13 deberías quedarte con este? Bueno, esa pregunta te la voy a responder en este video. Créeme que probablemente no es lo que piensas. Y es que ambos dispositivos podrían ser clasificados actualmente como buenas opciones en cuanto a relación calidad-precio, pero dependiendo de lo que busques es probable que haya un claro ganador. Muchos están de acuerdo en que uno de los mayores problemas de Xiaomi es el hecho de que lanza un montón de teléfonos constantemente, por lo que te compras el último y al poco tiempo sale uno nuevo. Y de hecho, en 2024 la marca lanzó más de 20 modelos de teléfonos inteligentes distribuidos en sus diferentes líneas de producto. Eso es casi 2 modelos por mes. En contraste, Samsung lanzó aproximadamente 9 y Apple 4. Así que háganse una idea de la tremenda cantidad de dispositivos que saca esta gente. Le saben a la de chambear. Nada más de Redmi Note 14 hay 5 modelos totalmente distintos. Lo mismo que pasaba con el 13. Aquí las tengo para que me las... Vamos a empezar entonces por el primer aspecto que hoy en día es uno de los más importantes a la hora de determinar si un teléfono es bueno o no. Claramente hablamos de la pantalla. Desde esta se controla todo y puede hacer la gran diferencia tener un buen panel en comparación con uno mediocre. La mayoría de personas solamente ve el tamaño de esta, pero hay muchos otros aspectos más allá que normalmente ignoramos, pero igual son bastante importantes. Viéndolos juntos uno podría decir que ambos equipos tienen exactamente la misma pantalla, pero no es así. Si bien a nivel de tamaño en diagonal cuentan ambos con 6,67 pulgadas y de hecho los dos son AMOLED, la pantalla del Redmi Note 14 es mejor porque admite HDR10 Plus, lo que significa que muestra colores más vivos, contrastes más marcados y una mejor calidad de imagen cuando ves videos compatibles o en ciertos juegos. El Redmi Note 13 no tiene HDR, por lo que los colores y contrastes pueden verse un poco más planos en comparación. A nivel de protección contra rayones y golpes, el Redmi Note 13 usa Gorilla Glass 3, que ofrece una protección básica contra estos. Por otro lado, el Redmi Note 14 tiene Gorilla Glass 5, lo que teóricamente debería hacer su pantalla mucho más resistente. Por cierto, un dato curioso es que las aplicaciones que miden el tamaño de la pantalla a veces dan un número diferente al oficial porque no miden la pantalla físicamente, sino que hacen un cálculo basado en la resolución, la densidad de píxeles y otros factores. Es por ello que en pantalla pueden ver que ahora mismo tengo los dos teléfonos en mi mano y ambos dicen 6,7 en lugar de 6,67. que sería el tamaño correcto. Un dato completamente friki que probablemente no le sirva a nadie, pero que ahí quise dar. Basándonos en lo que hemos analizado, la diferencia entre los paneles del Redmi Note 13 y el Redmi Note 14 es mínima en el uso diario. A la hora de navegar, utilizar redes sociales o en aplicaciones comunes, la experiencia será prácticamente la misma. La diferencia solo se notará en contenido HDR o cuando querramos empezar a ver a fondo la resistencia del cristal, pero no es un cambio radical que haga que un usuario promedio lo perciba de inmediato. Así que nadie va a cambiar su Redmi Note 13 por un Redmi Note 14 solo por la pantalla. Pero ¿qué tal y si la razón para esto es otra? Por ejemplo, el diseño. No sé, los materiales de construcción, algo así. Y bueno, podría ser, porque en primer lugar el Redmi Note 13 pesa 188 gramos, mientras que el 14 pesa 196 gramos. Y con esto del peso básicamente hay 3 tipos de persona: a la que no le importa, la que prefiere un celular más pesado pues dice que da una sensación de mayor calidad, y la que prefiere uno más ligero porque es más fácil de llevar y no incomoda tanto en el bolsillo. ¿Tú cuál de los 3 eres? Déjamelo saber en los comentarios. También hay que decir que el Note 13 es más delgado, aunque la diferencia es casi imperceptible, de solo 0,2 milímetros, pero donde definitivamente, al menos a mi parecer, las cosas cambian radicalmente en favor del nuevo modelo es cuando miramos la parte trasera. Algo que la verdad detesto de muchos teléfonos es que cuando los tocas se quedan marcadas las huellas. Y es algo que en el Note 13 me pasaba bastante por su acabado brillante, mientras que en el Note 14 no sucede ya que es mate. Claro que esto puede variar muchísimo dependiendo del color que escojas. A mí me gustan negros, los celulares pues. No, corta eso. Ambos tienen jack de 3,5 milímetros o conector para audífonos de toda la vida, gracias a Dios, ya que es algo que hoy en día se encuentra en peligro de extinción. Y en cuanto al diseño del módulo de cámaras, la verdad me gusta más el del 13. ¿A ti qué te parece? Otra vez me salió un verso sin esfuerzo. Pero eso del diseño y los materiales son cosas que normalmente a muchas personas no les importaría. Por eso ahora veremos la batería. Ayuda, no puedo parar.
El Redmi Note 13 tiene 5000 mAh, una capacidad que en su momento fue muy buena, pero ahora ya es un estándar de la industria, el cual lo rompe el Redmi Note 14, que tiene 5500 mAh. En teoría, a este le debería durar más, aunque depende muchísimo de la optimización del software y del procesador. Y claro, como siempre, también del uso que como usuarios le demos al dispositivo. Objetivamente, de acuerdo a mis rigurosas pruebas, la diferencia está en torno a un 10% entre ambos modelos. Si hablamos de la carga rápida, ambos tienen la misma capacidad y tardan más o menos lo mismo en cargarse, unos 70 minutos. Si hablamos de las cámaras, los dos modelos tienen 3 sensores, siendo el principal un Samsung HM6 de 108 megapíxeles, que es exactamente el mismo en ambos, encontrándose la diferencia sobre todo en los lentes macro y modo retrato. Tras tener los dos equipos y utilizarlos bastante tomando fotografías, puedo decir que la calidad es bastante similar, con una ligera ventaja para el Redmi Note 14. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera una comparativa detallada de las cámaras. Ahora, luego de haber visto todo esto, la pregunta que muchos se deben estar haciendo es: pero ¿cuál es más potente? Como hemos visto, no existen grandes diferencias en apartados tales como la pantalla o la calidad de las cámaras, así que uno esperaría que en cuanto a rendimiento fuera lo mismo, ¿no? Pues no, al menos en esta versión de este modelo en específico no es así. Y es que en el Redmi Note 13 tenemos el Qualcomm Snapdragon 685, mientras que en el Redmi Note 14 tenemos el MediaTek Helio G99 Ultra. Ambos son chips de 8 núcleos y 6 nanómetros, pero hay diferencias notables. Y es algo que podemos evidenciar al ejecutar la prueba de rendimiento de Antutu Benchmark en ambos dispositivos, cosa que obviamente hice. En serio, como hay gente por ahí que dice que yo nunca pruebo los celulares. Mientras que en el 13 la puntuación es de unos 354.711 puntos, en el Redmi Note 14 es de 429.871 puntos. Esto es una diferencia del 21.19% a favor del Redmi Note 14 4G, por lo que en la nueva generación en el modelo más base es cerca de un 22% más rápida, más potente, más capaz de mover aplicaciones y juegos. Eso en el día a día representa mayor fluidez en aplicaciones como Instagram, TikTok y YouTube, que pueden abrir mucho más rápido en el Redmi Note 14. Asimismo, tenemos menos recarga de apps en segundo plano gracias a una mejor gestión de la multitarea y la memoria. También hay que tener en cuenta que las animaciones podrían ser bastante más fluidas, pero claro que no hay una diferencia brutal, más bien es una mejora sutil en rapidez y respuesta, algo que se podría traducir en más estabilidad en FPS al momento de ejecutar juegos exigentes como Call of Duty o Genshin Impact. Ya pronto sale prueba de juegos del Redmi Note 14, claro. Para concluir, de acuerdo a mi experiencia, puedo decirles que si ya tienen el Redmi Note 13 no vale la pena cambiar por el 14, al menos no en esta versión 4G de ambos. Sin embargo, en caso de que no tengas ninguno de los dos y estés planeando comprar alguno, la elección es obvia, debes irte por el Redmi Note 14. Esto porque tiene ventajas en temas clave como la autonomía, es decir, la duración de la batería, y por supuesto el tema del rendimiento. Es más potente, puede hacer más. Déjame saber en los comentarios si has tenido, tienes o planeas tener alguno de estos dos celulares, o qué teléfono tienes y por qué. Como tengo tantos celulares actualmente, estamos dando 7 Poco X7 Pro completamente nuevos a muchos de nuestros suscriptores. Más información en el comentario fijado y la descripción de este video. Espero que te haya sido útil, invertí muchísimo tiempo, esfuerzo y hasta dinero para hacerlo, así que me gustaría que dejaras tu me gusta, lo compartieras y te suscribieras si es primera vez que vienes por aquí. Nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira esos otros 2 videos que te dejo por acá. Chao.